Bienvenidos un día más al canal de Judit Català, donde tus sueños empresariales se hacen realidad. Y hoy tenemos una entrevista muy interesante con Miquel Nadal Vela. Y te voy a dejar que te presentes tú mismo. ¿Quién es Miquel Nadal Vela? Es un compromiso, siempre lo hago. Es verdad, Judit, bueno, encantadísimo de estar aquí. Además nos conocíamos en el mundo virtual, sí, pero no en el presencial, o sea, muy contento. Me presento muy rápido para no aburrir a la gente. Yo soy Miquel Nadal y vengo del mundo de la psicología. Pero la psicología no me trató bien en ese momento, o no supe entender realmente qué era la psicología para mí, y me fui al mundo de la gestión del tiempo, time management para otras personas, ¿no? Entonces, dentro de la gestión del tiempo, vimos que al final lo que pasa muchas veces es que siempre se habla de metodologías, se habla de técnicas, se habla de cosas muy mecánicas, y buscábamos cómo podíamos introducir la parte psicológica con la parte de herramientas de gestión del tiempo. Y ahí acuñamos un concepto que se llama neuroproductividad, que justo lo que hacemos es cómo puedes entrenar tu cerebro para conseguir tus metas, es decir, para ser más efectivo. A partir de entonces fundamos una empresa con mi socio David Carulla, que mando un saludo desde aquí, y básicamente desde hace 7 años ya estamos vivos y nuestro cliente ideal o el tipo de cosas que solemos hacer para las empresas son empresas de innovación que se dedican sobre todo al mundo de la tecnología y de la ciencia. Entonces aplicáis estos, no me gusta la palabra trucos, pero por decirlo así, esos tips de neuroproductividad en empresas de tecnología, ese sería vuestro... Exacto, al final lo que pasa muchas veces es que se habla ahora mucho de neurociencia y de hecho la gente tampoco tiene muy claro qué es la neurociencia. De moda, ¿no? Sí, se habla muchísimo de estos temas y hay muchas cosas teóricas y conceptuales, pero no nos gusta porque al final es verdad que el cerebro está muy bien y es muy interesante, pero lo que pasa es que esto no se puede aplicar. Yo, por ejemplo, si me dices, el cerebro tiene 5 partes que son para... Bien, pero ¿cómo lo aplico yo a mi mundo real? Entonces lo que hacemos nosotros es como traducir, divulgar ese mensaje para que sea mucho más sencillo para las empresas y que después lo puedan hacer. El gran problema que vemos en emprendedores y en empresas es muy fácil, y es que la gente sabe muchísimas cosas, consume muchísimo contenido, por ejemplo en tu caso, consume de todo. Exacto, es decir, al final Judit Català está genial, hay un montón de vídeos, la pregunta es, ¿y después lo practico? ¿Y después lo hago? Pues justamente lo que hacemos es buscar la caja negra de las personas, es decir, ¿por qué la gente sabe tanto? ¿Por qué la gente tiene tantos contenidos y después resulta que no lo hace? Pues justamente lo que buscamos es este punto. ¿Y por qué no lo hacen? Hay el kit de la cuestión. Exacto, entonces... ¿Cuál es el motivo por el cual no toman acción? Después de investigar muchísimo, al final, no es por pereza, porque hay gente que piensa, no lo hace porque no quiero, que también puede ser, ¿no? Por voluntad. Porque las ganas las tienen, la mayoría de personas con las que hablamos es quiero hacerlo, exacto, ¿no? Pero... De hecho, pasa mucho con los vídeos motivacionales, ¿no? Sí. La gente los ve y automáticamente después se siente súper empoderada. Tengo que hacer los cosas, eventos, tengo que cambiar el mundo. Y hemos visto que por neurociencia, en 20 segundos, ese subidón se va. Es decir, con 20 segundos... Como una droga, exacto, ¿no? sí. Te sube todas las hormonas, ¿no? Esos vídeos que vemos en YouTube, fantásticos, de hay que cambiar el mundo, hay que cambiar esto, en 20 segundos se va. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer para evitar eso? Pues la primera cosa que hemos visto por la cual la gente no actúa tiene que ver en que no gestionan bien su propia energía. Es decir, cuando hablamos de energía no nos referimos a algo tan espiritual, sino energía mental. ¿Verdad que muchas personas energía entienden, ahora estoy al 100%, estoy a full y puedo hacer cosas? Sí. Y en cambio hay otras personas que en otros momentos del día están cansados. Y la gente piensa, sobre todo pasa mucho en emprendedores, que tienen energía al 100% siempre. Es decir, por ejemplo, están un domingo planificando y dicen, yo esta semana lo voy a hacer todo. Incluso se ponen tareas el sábado por la tarde, el viernes por la tarde, y la pregunta es, ¿se hacen después? Pues muy probablemente no, porque estás cansado. Entonces, una de las cosas por las cuales falla esta planificación tiene que ver con esta gestión energética de las personas. Si tú sabes los momentos del día en los cuales tienes más energía, será mucho más fácil poder hacer ciertas tareas. Atención, y esto es muy importante, antes lo comentábamos entre cámaras, y tiene que ver en que ahora todo el mundo dice que si no te levantas temprano, eres una persona que no funciona, que no rinde. Al final, todo esto son mitos porque cada persona tiene su propio cronotipo, que es como se llama la palabra para saber el nivel de energía que tienes a lo largo del día. Este es el primer punto. Para mí importantísimo, por qué la gente no hace las cosas. O sea, tenemos que conocernos primero, ¿no? Porque Clave. no todo el mundo es igual. Clave. Y esto al final se hace de forma perceptiva. Cada persona sabe perfectamente qué momento de energía tiene durante el día. Es verdad que hay test, hay un montón de prácticas científicas que puedes saber exacto, pero no hace lo falta. percibimos, ¿no? Lo percibimos. Claro. Exacto. Cuando bostezas o cuando no, o cuando quieres comerte el mundo, o cuando necesitas una siesta, ¿no? Para decirlo así. Para mí este es un primer punto clave. El segundo tiene que ver con la sobreplanificación. Y cuando hablamos de sobreplanificación, nos referimos a que... ¿Somos optimistas por naturaleza? Muchísimo. ¿Sí? Bueno, hay una cosa curiosa, y es que solo somos optimistas, al menos a nivel mental, en lo que tiene que ver con la ejecución de tareas. Por ejemplo, muchas personas se ponen durante la semana 20 tareas. La pregunta es, ¿cuántas de esas 20 cosas has hecho?
es muy probable, la mayoría de gente las deja de hacer. De hecho, hemos hecho una encuesta a todos nuestros clientes y hemos visto que el 80% de las tareas que tienen escritas no se cumplen. ¿Qué significa esto? Que vamos acumulando día tras día. Y al final, el fin de semana está lleno de tareas que ¿dónde van a parar? El lunes siguiente. Claro. Y la rueda sigue Y te genera estrés, muchísimo. porque eso, el ver que no acabas las tareas, genera un estrés Total. y frustración, supongo, también, ¿no? Totalmente, y además gratis. Es decir, son cosas que tú puedes gestionar, que tú las puedes apartar. Podrías no haberte puesto eso. Claro, y no... evidentemente. Yo siempre pienso que si hay una tarea que hace ya más de un mes que la tienes arrastrando en tu agenda, es porque algo falla, es decir, porque ya no la vas a hacer o porque la tienes que replantear. Entonces, para las personas que nos están escuchando, aquellas cosas que ahora mismo tengas en tu lista de tareas, que las estés acumulando, que tengas ahí en toda tu lista 25 cosas, no las guardes para la siguiente semana. Claro. Bórralas o como mínimo apártalas. Y después, si tú crees que realmente son importantes, no te preocupes porque van a volver. Claro. Siempre. Esto es muy interesante porque yo ahora estoy haciendo un proceso de coaching, me encanta que me ayuden a ver cosas que quizá yo por mí misma no puedo ver, ¿no? Me dan las herramientas para hacerlo. Y estaba Contino, que es mi coach y estará en Crecimiento XL, y yo durante un año he ido arrastrando una tarea que no he conseguido el tiempo para hacerlo y decía, es que no entiendo por qué después de un año no he conseguido hacerlo. Y al final, valorándolo era, no es importante para ti, no es relevante, no te va a dar los resultados económicos que quizá si lo pones en contraposición con el tiempo que le vas a dedicar no merece la pena. Y al final fue como, vale, la borro, ya está. O sea, era una carga, una mochila llena de piedras que llevaba hace un año y de repente te das cuenta que no merece la pena. Y lo, Lo que dices sí. tú, quizá la recuperaré de aquí un año o dos. De momento voy a dedicarme a otros proyectos que me gratifican más, que me van a dar más, le va a dar más dinero y más inyección de dinero a la empresa. ¿Y por qué? Te obligas a hacer cosas que igual no son necesarias. Y lo mejor de todo es que no pasó nada. ¿No? Es decir, la borras y no pasa nada. Claro, no. Lo digo no. porque hay ese miedo, ¿no? Sí. Y hasta ahora había sido eso, una carga, Sí. un estrés, el sentirse mal, ¿no? Por no haberlo hecho. Entonces, Totalmente. Entonces tendemos a la sobreacumulación Sí. por un tema de miedo, por un tema de apego. Al final, cuando tú anotas algo, lo haces tuyo, lo haces partícipe. Es como si estuviera parte de tu vida y es importante que lo completes. Pero en el fondo es una falacia mental que tú te has creado. Me gusta llamarle psicotrampa, ¿de acuerdo? Pues un nombre bastante entendible. Que al final lo que hacemos es almacenar cosas para que ayude a sentirnos bien y seguros. Si tú lo borras, no pasará nada. Pero sí que es verdad que le vas a eliminar bastantes kilos de frustración a tu mente maltrecha en este caso, ¿no? ¿Crees que no hay, o sea, yo creo que quizá hay ese sentimiento de culpa, ¿no? De culpabilidad al borrarlo y por eso tendemos a no... Porque al final es contradecirte, es una decisión que tú tomaste en un punto de tu vida o en un momento en el que creías que tenías que hacer eso y ahora borrarlo Eso es como... Sí. Me he equivocado, ¿no? Y a nadie le gusta... Exacto. En el fondo lo acumulamos simplemente por ese miedo que tenemos, es decir, porque simplemente te lo pueden pedir otras personas, porque consideras que con eso vas a avanzar. Y al final, nosotros hemos visto, y sobre todo esto es una cosa que estudiamos día tras día, es que las personas que no hacen una cosa en un mes difícilmente la van a hacer. Es verdad que podemos tener ideas que al cabo de 3 meses, 5 meses se pueden acelerar otra vez, pero al final vamos a ser prácticos. Ahora piensa en la última tarea que has guardado, ¿de acuerdo? Y que lleva más de un mes incubando. Si no la has hecho ya, teniendo en cuenta que cada día aparecen cosas nuevas, mañana te van a decir 5 clientes que por favor me haces una propuesta, me haces un presupuesto, me cambias esto, me cambias lo otro, no tendrás tiempo de pensar en esa idea. Y sobre todo le diría a las personas, yo soy una persona un poco radical en ese aspecto, es que las ideas las borres. Cuando tengas ideas, o las cumples ya Porque en si un no breve pesan, plazo, ¿no? sí, o las borras. Eso de tener una maletita o un sitio ahí donde acumulas, por ejemplo, no sé, vamos a decir una herramienta cualquiera, puede ser en el Google Keep, puede ser en el Evernote, donde quieras, vas acumulando ideas. Sí. Esto en el fondo también es una psicotrampa, porque esas ideas después no las vas a volver a hacer. Entonces pasa mucho que la gente dice, esto lo voy a hacer en 5 años. En 5 años posiblemente ya no trabajes de lo mismo que estás, eso que ibas a hacer habrá cambiado, tu expertise será muy diferente, por lo tanto ya no lo harás de la misma manera y la idea a lo mejor está obsoleta. Es decir, hay otra persona que ha hecho algo muchísimo más espectacular y tú mismo sientes que eso ya no va contigo. Eso es un buen consejo y creo que lo voy a aplicar, porque yo soy muy de aquí 5 años sacaré esto y cosas que ahora es imposible que hagamos. Pero tienes razón, quizá en 5 años mi perspectiva de la vida ha cambiado, las condiciones han cambiado. Es probar a desapegarse, es decir, yo lo que plantearía ahora mismo a todo el mundo que nos está escuchando es que, por ejemplo, todas aquellas cosas que tú tengas y que vayas apuntando en forma de ideas, proyectos, si tú ves que en corto plazo no las haces, bórralas o pon una lista de esas que ya miraré. No la vas a mirar, esto ya lo sabemos, es decir, tú vas a poner una lista pensando que lo vas a mirar y no lo vas a consultar. Y seguramente te sentirás mucho más liberado y si algún día suena la flauta otra vez y consideras que eso es importante para ti, Entonces, no te preocupes, saldrá. Claro. Seguro. Porque estará por aquí, ¿no? Siempre sale. Si realmente es importante para ti, Claro. saldrá.
¿qué crees que en los problemas cuando tú estás con tus clientes, que supongo que deben tener, no me gusta llamar problemas, pero sí retos a la hora de la productividad, crees que la raíz viene más por una falta de herramientas o de psicología? Pues muy buena pregunta la que me haces. Justamente cuando creamos neuroproductividad es porque vimos que las herramientas por sí mismas no funcionan. Es decir, yo por ejemplo a una persona le puedo decir, mira, para ser más productivo tienes que descargarte esta herramienta, tienes que colaborar en red, pero si tú no entiendes que es productivo para ti y sobre todo no le ves un sentido, yo no voy a ser más productivo. ¿Para qué quiero ser más productivo? Cuando veo que, por ejemplo, a mí no me llama la atención lo que voy a conseguir, considero que estoy cumpliendo cosas de otras personas, no me implico. Entonces, la parte psicológica es esencial. Si no entendemos a la persona, evidentemente no podemos conseguir resultados. Y para mí hay un punto clave, no todo el mundo piensa de la misma forma. Por ejemplo, hay gente más creativa que le gusta tenerlo más todo a lo loco, es decir, no le gusta tener algo rígido porque considera que ataca directamente a su creatividad. Otra persona, por ejemplo, el perfil más ingeniero, le encanta tenerlo todo súper estructurado. Exacto. Entonces depende. Evidentemente estos son, al final, son Entonces, mitos. ¿respetáis a las personas que, por ejemplo, son más desordenadas? ¿Creéis que pueden ser productivos igualmente en su tipo de tarea? Claro. Sí, es evidente que hay que buscar una metodología. El tema es que cada metodología debería ser diferente. Por ejemplo, en productividad tenemos millones de metodologías que seguramente mucha gente ya conoce. La pregunta sería, de estas metodologías que ya hay, que hay tantísimas, ¿hay alguna que sea para mí? Es probable que no. Entonces lo que hacemos desde la neuroproductividad es justamente que sea flexible. No me gusta decirte, mira, esto es lo que funciona. Y si no usas esto, ya está. Por ejemplo, algo tan sencillo como, por ejemplo, anotar las tareas en papel. Hay gente que le encanta el papel y en cambio hay personas que les dicen, no, es que tiene que ser todo tecnológico, es que usted tiene que ser paperless, vale, está muy bien. Y evidentemente para el medio ambiente es fantástico. Pero la pregunta es, si a ti no te funciona, hay que usar las herramientas que te funcionan. Entonces hay que buscar siempre la forma en que piensa tu cerebro, la de cualquier persona que nos está escuchando, y cómo esto después yo lo puedo hacer o traspasar a la productividad personal. Entonces, clave entender qué piensa cada persona, 100% personalizado. Si no, creo que al final son herramientas que la gente dice, ay, sí, está muy bien, pero hay una cosa curiosa que te quiero comentar, Judith, y es que ¿cuántas personas se descargan herramientas de productividad? Muchísimas. Por ejemplo, hay una muy famosa que casi todo el mundo conoce que se llama Evernote, que es la del elefantito, y de hecho, hoy en día sabemos que es la herramienta más descargada de productividad, punto número 1, y la segunda es que nunca se usa o casi nunca se usa, es decir, que solo un 5% de las personas han entrado. Hasta la lista de la compra. Imagínate. En Evernote. Perfecto, porque tú ya tienes ese rol, ya te gusta más la planificación, pero la persona que no está acostumbrada, cuando se descarga algo, es muy probable que no la termine usando, porque aquí hay un factor clave y es que una cosa es ser productivo y, por ejemplo, bajarte o simplemente tener herramientas en el móvil o en cualquier sitio, es decir, en el ordenador. La otra es, ¿pero te has anotado cómo funcionan? Es decir, dedicarles tiempo para que funcionen. Porque claro, al final, si tú te bajas una herramienta, tienes que estudiarla, tienes que saber cómo funciona, cómo organizarla, si hay etiquetas, si no hay etiquetas, cómo va. Entonces, este tiempo tiene que estar también anotado. Entonces, cada vez que quieras anotar, por ejemplo, mira, me quiero descargarme una herramienta fantástica, Trello, que todo el mundo habla maravillas, es muy buena, pero Trello no te va a arreglar nada, ¿de acuerdo? Trello, para la gente que no lo conozca, es una herramienta de gestión de tareas que por sí sola no funciona. Tienes que saber la metodología y aquí es donde también tienes que saber algo más de productividad que no descargar simplemente herramientas, ¿no? Y es muy complicado cuando tienes una organización con diferentes empleados. Nosotros hemos ido pivotando de una herramienta a otra y siempre que hay una nueva herramienta cuesta muchísimo que cojan el hábito para llevarla a cabo, ¿no? Porque al final es algo nuevo, no están acostumbrados y tienden a hacer lo que hacen cada día, ¿no? Es muy complicado. Al final es verdad que hay que entenderlo como una tarea nueva. Es decir, cuando tú, por ejemplo, quieres introducir cualquier herramienta en tu empresa, hay que entender que esto es una tarea nueva, y es un proyecto nuevo. Entonces, este proyecto nuevo tiene diferentes fases. Por ejemplo, cómo usar las diferentes funcionalidades que tiene esa herramienta, punto número 1. Segundo, por ejemplo, saber cómo yo puedo colaborar con otros compañeros. Punto número 3, cómo hacer una revisión con esa herramienta. Y punto número 4, garantizar que haya alguien que haga un seguimiento, que haga un mantenimiento, etc. Y esto, una supervisión mínima. Claro, no es un tema de decir, mira, hoy me voy a presentar, voy a hacer 4 cosas en la pizarra y te voy a enseñar cómo funciona. Evidentemente aquí viene la parte psicológica, que es tan importante, y es, ¿y por qué debería esta herramienta ayudarme a mí a conseguir mis metas? Independientemente de que sea muy buena en productividad y que tenga unos features, unas funcionalidades fantásticas. Sí, de verdad, pero para mí no funciona. Entonces, ese match, digamos, esa mezcla, esa combinación es muy importante para las dos partes, ¿no? Y hablando de esto, del por qué, cómo esto me va a ayudar, antes también hablábamos de este tema,
siempre tiene que haber una razón, ¿no? para ser más productivo. O hay gente que me dice, Judith, es que no consigo focalizarme, no consigo avanzar, no sé, estoy como bloqueado, es el sentimiento de estar bloqueado, ¿no? Y a veces yo les digo, igual lo que estás haciendo no te motiva, ¿no? Porque yo cuando me levanto por la mañana, no voy a decir que me levanto de un salto, Claro. pero yo estoy todo el día súper motivada porque hay un motivo más grande, ¿no? que las tareas de hoy. Hay una razón por la cual estoy haciendo las tareas de hoy. Y quizá esa motivación, ¿no? es la que le falta a muchos emprendedores. Seguramente, pero la motivación, hoy en día sabemos que la motivación es algo que es, vamos a decir, variable. Es decir, la motivación por la mañana puede ser muy alta porque quieres trabajar en lo tuyo y te encanta el proyecto, pero a lo mejor te llaman a media mañana y te dicen que tu hijo está enfermo y que tienes que ir a buscarlo. Sí. Esa motivación que tenías vuelve a bajar, pero resulta que después vas al médico y te dice, pues si no es nada, al final no tiene ni bronquitis, no tiene nada, no te preocupes. Por lo tanto, tu motivación vuelve a subir porque puedes volver a tu trabajo y volver a estar con tu proyecto. Entonces, la motivación es algo muy, muy variable, pero lo que hay que entender sobre todo es que para mí hay dos fases. Igual que la productividad se puede entender a nivel macro, que son al final indicadores generales, si la empresa tiene más clientes, si tiene menos clientes, hay una parte micro, que es ¿qué es la productividad para mí? El día a día. Entonces, la productividad le pasa lo mismo que la felicidad. ¿Todo el mundo quiere ser más feliz? Claro. Sí. ¿Todo el mundo quiere ser más productivo? Claro. La pregunta es, ¿y cómo lo podemos hacer micro? Lo mismo pasa con la felicidad. La felicidad final, ¿qué significa ser más feliz? Micro, pasar más tiempo con mis hijos, más tiempo con mi familia, conseguir retos, conseguir más dinero, conseguir más clientes, es decir, micro, siempre. La productividad igual, ¿qué significa ser más productivo? Por ejemplo, terminar media hora antes hoy, esto puede ser productividad. Por ejemplo, no dejar ninguna tarea que se acumule para el fin de semana, esto puede ser productividad. Entonces la pregunta es, ahora si tuvieras que hacer la definición y la gente que nos está escuchando es, vale, yo sé que quieres ser más productivo o productiva, la pregunta es, ¿y cómo yo podría hacer esa parte más micro para que sea más fácil para mí? Y creo que esto, a las personas que dirigen equipos o que, por supuesto, tienen que motivar a otras personas, creo que es clave. ¿Cuál es la parte micro de aquello que llamas tu felicidad? ¿O cuál es la parte micro de aquello que llamas tu productividad? Y entonces siempre esto debe tener recompensas de alguna forma, porque has dicho salir antes, no tener las tareas acumuladas para el fin de semana. Si no tenemos esa recompensa, claro, cuesta más, ¿no? Aplicar... Sí, al final, como todo, dependerá mucho de lo que valores el sitio donde estás. Por ejemplo, hay gente que el trabajo es puro trámite, entonces, evidentemente, la recompensa siempre será aquello que esté fuera del trabajo. Claro. En cambio, hay otras personas que, por lo que sea, es más workaholics y tienen la necesidad de estar siempre en el trabajo. Como siempre, las adicciones, no, porque al final las adicciones significa que solo obtengo placer cuando hago esto. Claro. Pero la idea siempre es buscar dos tipos de visión, por decirlo así. Una es el propio trabajo, al final, como parte de ayuda a los demás, de autorrealización, y después siempre, y una cosa que recomiendo siempre, es tener tareas estimulantes justo después cuando termina la jornada laboral. Si no hay nada estimulante después, vas a seguir trabajando. Exacto, al final el problema es este. Y esta estimulación la tienes que buscar de alguna manera. Y puede ser a nivel familiar, puede ser a nivel de amigos, a nivel social, lo que tú quieras, pero tiene que haber una parte de estimulación. Esto, justamente colgué un post en mi Instagram este verano, creo, que hablaba de mi adicción, ¿no? Yo realmente hubo un punto en el que sí considero que era una adicción, porque no veía nada más que el trabajo. Salía con los amigos, ya no me lo pasaba bien porque tenía ganas de estar trabajando. Las conversaciones me parecían todas aburridas si no se hablaba de trabajo o de marketing. Y es verdad que esto es un problema y mucha gente lo tiene. Si no tienes nada al salir del trabajo, a mí me da mucho miedo el llegar a casa y no tener nada que hacer, ¿no? Entonces, o voy a entrenar o salgo con amigos, o me quedo aquí en el trabajo. Y ese es un problema. Sí, de hecho, una de las cosas que más productividad da y sobre todo más tranquilidad mental es el no hacer nada. Y esto es una de las cosas que menos practicamos, ¿de acuerdo? Y muchísimo. Con 5 minutos al día sería suficiente para sobre todo recalibrar nuestra mente y estar mucho más tranquilos. Pero atención, no hacer nada no significa mirar el móvil, no significa estar mirando la tele o lo que sea. Significa no hacer nada literalmente, es decir, observación de lo que tienes alrededor, etc. Aunque sea incluso meditar, gasta muchísima energía. Porque al final cuando meditas estás haciendo un gran esfuerzo de concentración, que es, por ejemplo, el tema de los pensamientos, los estás viendo, ¿no? Bueno, hay meditaciones de respiración que son muy sencillas, simplemente respirar, escuchar... Sí, pero el tema es, claro, cuando tú, por ejemplo, meditas, lo que está pasando sobre todo es que estás ejerciendo muchísima presión hacia ti, porque en el fondo hay una parte de concentración, que es cuando más trabajas el músculo de la concentración. De hecho, hay dos mitos, que es que con meditación descansas y con sueño, cuando duermes, también. Y justamente cuando duermes y cuando meditas es cuando más gastas energía durante el día. Entonces, ¿cuándo realmente descansa tu mente? ¿Cuándo realmente descansa tu mente? Cuando
estás en la Inopia, cuando estás en la Luna de Valencia, cuando estás en otro sitio. Cuando vas a pasear, por ejemplo, y no piensas en nada muy concreto, pero piensas en algo, ¿no? Sí, no sabemos en qué, pero la única manera que hemos encontrado para saber cuando tú estás fuera de sí, es decir, lo que podríamos decir empanado en versión española, ¿de acuerdo? Para la gente que nos entienda, tiene que ver sobre todo cuando tú estás, por ejemplo, tumbado o estás en el sofá y notas una mosca que te pasa por el brazo. En ese momento es cuando vuelves a despertar y en ese momento has perdido la conciencia, es decir, has tenido un bajón, has tenido una ida totalmente y ahí sabemos que no estabas haciendo nada. Pero esto pasa muy pocas veces al día, al final pasa poquísimo. Y hay que hacerlo, entonces. Hay que hacerlo. O sea, eso es productivo. No hacer nada es productivo. Es productividad. Y de hecho, a las personas que les cuesta, les diría que incluso lo anotaran en su lista de tareas, en su calendario, donde lo hagan. Es importante que esto aparezca. ¿Cómo lo accionas? De repente te sientas, ¿cuál sería la mejor metodología para decir, bueno, voy a no hacer nada? Es importante, sobre todo, que haya momentos en los cuales lo puedas hacer, sitios donde lo puedas hacer. Hay entornos que no lo puedes hacer, obviamente. Entonces, exacto. Primero de todo, ubicar un momento en el día en el cual sea mucho más fácil para ti hacerlo. Punto número uno. En segundo lugar, evidentemente, si al principio te cuesta y es una especie de hábito que quieres introducir, tiene que estar calendarizado de alguna manera. Por ejemplo, ubica una hora, no sé, puede ser las 5 o las 6 de la tarde, una hora que estés tranquilo y que lo puedas hacer. Y en tercer lugar, la idea es que lo hagas muy poquito tiempo cuando empiezas. El gran problema que tenemos muchas personas, y esto pasa con meditar, con cualquier hábito nuevo, por ejemplo con correr o con cualquier cosa que queremos intentar, es empezar el primer día como unos campeones e intentar algo que no podemos hacer. Meditar es un clásico, la gente intenta 20 minutos de meditación y si la gente que lo ha probado, que seguramente hay mucha gente que lo ha probado, un minuto es muchísimo. Si has empezado. Pues lo mismo pasa con no hacer nada. Si tú estás acostumbrado a la acción continua, quieres hacer cosas y quieres descansar un momento, no hagas nunca 10 minutos porque no vas a poder, te vas a agobiar y además vas a odiar ese momento. Y justamente estamos haciendo la acción contraria, que es evitar que eso se produzca. Cuando deberíamos hacer lo contrario, que es medio minuto, un minuto, algo súper sencillo, que sea ridículamente fácil, que lo hagas y digas, pues quiero avanzar, quiero continuar. Y que cada día lo hagas, esto es importantísimo. Porque al final cuando es un micro hábito tan pequeño, un hábito tan pequeño, es esencial que sea diario. Por eso es tan importante que sea muy pequeño. 30 segundos, fantástico. No hacer nada, 30 segundos. Y agendarlo, y yo les recomendaré también que lo anclen a alguna otra situación, tipo después de, ¿no? Esto a mí me funciona muy bien. Tener como tareas que van encadenadas, porque así sé que eso siempre lo tengo que hacer con esa otra tarea. Es algo que me funciona muy bien. Sí, por supuesto, puedes hacer un ritual incluso, es decir, al final puedes decir, mira, me tomo mi té y después hago mi desconexión, por supuesto, y al final cada persona lo puede hacer a su manera. Pero sí que es verdad que al principio hay que buscar sobre todo lo más fácil para ti. Si lo más fácil para ti es que ahora mismo, cada día a las 6 de la tarde yo estoy en casa y tengo un momento para mí antes de que venga alguien o antes de que tenga que hacer algo, en ese momento lo tienes que hacer. Y después si quieres introducir un ritual o algún facilitador, que es lo que comentabas antes, perfecto. Pero al principio tiene que ser súper fácil, lo más sencillo del mundo, porque si no, no lo vas a hacer. Cuanta más resistencia haya, menos lo vas a hacer. Y la productividad igual, cuanto más resistencia hay, más complicado será que finalmente lo hagas. Y en esto, cerrar los ojos, ¿no corres el riesgo de quedarte dormido cuando estás muy cansado? ¿O no hay que cerrar los ojos, simplemente mirar un punto fijo? Esto es muy personal. Digamos que no hay una manera de no hacer nada y desconectar. Yo diría sobre todo que siéntete relajado, hazlo como tú veas y si te da mejor cerrar los ojos, fantástico. La idea sobre todo es que no pienses, intentes no pensar, simplemente mires a tu alrededor distraído como si no estuvieras haciendo nada. Esa es la idea. Entonces, si es cerrando los ojos, fantástico. Yo recomendaría que no al principio. Después, si quieres cerrar los ojos, adelante. Hablando del descanso, porque esto es descansar la mente, ¿no? de ideas. Descanso a nivel de sueño. ¿Cuántas horas debemos dormir? ¿Todo el mundo debería dormir igual? Porque los deportistas de élite al final duermen, por ejemplo, 9 horas mínimo, porque su cuerpo requiere ese descanso. Para ser productivos, ¿cuánto deberíamos dormir? Bueno, hay muchísimas técnicas de productividad, pero la más importante es el sueño, ¿de acuerdo? Es decir, da igual que tengas la mejor metodología del mundo, al final hay que dormir. Entonces, con esto hay muchas teorías, pero sí que hemos llegado, ¿de acuerdo?, a la conclusión que hay una cifra mágica, que hoy en día se mueve alrededor de los 5 horas y media, 5 horas y media de sueño, ¿sí? Evidentemente la idea, sí, con 5 horas y media de sueño es bastante suficiente para que se produzcan dos cosas básicas. Evidentemente después dependerá de cada persona, cómo se siente, y también dependerá mucho si son seguidas o no. Evidentemente hablamos de 5 horas y media seguidas. Por ejemplo, exacto, si acaba de ser papá, mamá, pues es más complicado, pero evidentemente la idea sobre todo es que 5 horas y media seguidas son suficientes para hacer dos cosas. La primera, muy importante, tema de salud.
No sé si sabéis que muchas personas tenemos una cosa que se llama sistema linfático, que al final es donde eliminamos nuestras toxinas, por ejemplo, las axilas, etcétera, ¿no? Pero es verdad que nuestro cerebro no tiene ese sistema, necesita expulsar también las toxinas que tiene dentro. Entonces, cuando dormimos 5 horas y media, pasa un fenómeno fantástico, espectacular, y es que nuestras neuronas se hacen mucho más pequeñas y empiezan a limpiarse, ¿de acuerdo?, los conductos que tenemos en el cerebro. Y ahí, justamente, lo que hacemos es evitar que esas toxinas queden en el cerebro y se produzcan, sobre todo, estas enfermedades llamadas neurodegenerativas, como el Alzheimer, que mucha gente ya conoce. Y justamente todas las demencias que tengan que ver a nivel neuronal. Entonces, es muy importante dormir esas 5 horas y media porque garantizamos esa parte de salud. Y en segundo lugar, se produce una cosa fantástica también que tiene que ver con el aprendizaje. Si tú no duermes 5 horas y media seguidas, lo que has aprendido hoy no lo vas a absorber para el día siguiente. ¿Qué significa esto? Un efecto clásico que ya conocemos muchos. Un examen sin haber dormido. Evidentemente tú puedes estudiar mucho y puedes realmente sacar muy buena nota. La pregunta es, ¿después del examen te acuerdas de algo? No, pues justamente pasa por eso, porque no han habido estas 5 horas y media y no has podido sedimentar, consolidar ese aprendizaje y no lo has podido guardar en tu cerebro. Entonces, esos dos fenómenos son clave. Si no lo hacemos, evidentemente tendremos problemas primero a nivel de salud y después a nivel de aprendizaje. Pero a nivel de cantidad de horas depende mucho de cada persona. Al final el sueño... Lo mínimo, 5 horas y media, pero luego cada persona... Exacto, 5 horas y media para que se produzcan estos dos fenómenos. Pero sí que es importante tener en cuenta que nuestra mente a la hora de dormir funciona básicamente por ciclos de hora y media. ¿Qué significa eso? Muy sencillo, que cada 90 minutos descansamos. Entonces es importante que sean siempre horas y media o horas exactas. Por ejemplo, 1 hora y media, 3 horas, 4 horas y media, 6 horas. Entonces es muy importante que siempre sean esos ciclos de hora y media. Por eso muchas veces nos despertamos así como, uff, qué sueño que tengo, porque nos hemos despertado en momentos exactos. Hay una aplicación, supongo que habrán muchas, yo la utilicé hace ya como 10 años, que dejas el móvil debajo de la almohada y entonces te despierta en un periodo de tiempo en el cual no te vas a despertar tan adormilada, ¿no? Y ahí entendí que realmente es así, que no es la cantidad de horas, sino si te despiertas en medio de un ciclo que no deberías, estás ya cansado para todo el día. Hoy en día tenemos muchos wearables, ¿no? Muchas herramientas muy sencillas, ¿de acuerdo? Como por ejemplo esta herramienta, no sé si te refieres por ejemplo a Sleep Cycle, que era muy famosa en su época. Sí, debía ser esta, sí. Seguramente, y además funcionaba muy bien porque justo te levanta en el momento que sientes que estás más tranquilo y esto va muy bien, para que no estés tan groggy, no estés ahí tan muerto de sueño. Pero hoy en día afortunadamente tenemos muchísimas herramientas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en mi caso yo también aquí llevo un anillo que me sirve justamente para esto. Sí, todos los gurús americanos llevan el mismo anillo. Al final, este anillo es muy sencillo y es que te permite también tener las horas exactas que duermes, el descanso que tienes, pero es importante sobre todo que estas métricas sean sanas. Lo digo porque ahora, por ejemplo, ha salido un fenómeno nuevo que le llaman ortosomnia, que se refiere a que todo el día estás midiendo cómo duermes. Por ejemplo, duermo bien, duermo mal, y esto es una adicción, al final es una obsesión por las cifras. La pregunta es, ¿tiene algún sentido esto? Yo creo que no. Y luego al final te estás engañando porque si ya has dormido mal, quizás estás, no, es que he dormido mal hoy, ¿no? Y ya como que es una autosugestión. Sí. Exacto, entonces es importante sobre todo que estas métricas tengan un sentido para ti. Mira, es que ahora mismo no duermo bien, voy a ver qué tal estas herramientas para saber hacer un diagnóstico y a partir de aquí poder solucionarlo. Pero es muy importante que no digas, no, voy a medirlo todo, ¿de acuerdo? Para tener cifras y así poder reírme de las cifras cada día. No, está muy bien, pero la idea es, ¿y para qué las quieres? ¿No? Se habla muchísimo de las cifras, de las métricas, yo siempre hablo mucho de las Smart Analytics, ¿no? Al final las métricas inteligentes, que son las pocas que te ayudan a mejorar tu negocio y tú mismo. No todas, sino las que realmente... Eso es. Sí. Y también se escucha mucho el cómo podemos dormir menos progresivamente. Hay muchas técnicas de cada día te levantas un minuto antes. ¿Crees que esto es útil? ¿No? ¿Me recomendarías probarlo? Yo me encantaría levantarme antes, pero no puedo. Bueno, aquí hay una cosa clave y es que todo el mundo aprende de marketing digital, todo el mundo aprende de inteligencia emocional, todo el mundo aprende de... La pregunta es, ¿quién aprende a dormir? Y aprender a dormir es posible, es decir, hay muchas técnicas para aprender a dormir, hay muchísimos cursos también para aprender a dormir, pero parece como algo secundario, porque dormir, bueno, es algo que todo el mundo sabe, ¿no? Ya todo el mundo sabe hacerlo, pero seguramente dormir bien no es tan fácil. Por ese motivo, primero hay que entender que se puede aprender a dormir, es el primer punto, ¿de acuerdo? En segundo lugar, es verdad que nosotros cada día podemos hacer un pequeño entrenamiento para intentar levantarnos antes, pero primero tiene que haber un propósito claro. ¿Para qué quiero levantarme antes? ¿Para ser del club de las 5 a.m., ¿no? ¿Para levantarme antes? ¿Sí? ¿O porque hay algo detrás? No, mira, por ejemplo, me da muy bien trabajar de 5 a 7 de la mañana porque no hay nadie y puedo avanzar más. Perfecto. Si es así, genial. Pero es muy importante entender que nuestro cronotipo, que es básicamente el momento del día que tenemos más energía, tarda entre 4 y 5 años en cambiarse.
¿Qué significa esto? Que si, por Imposible. ejemplo, es complicado. Entonces, si por ejemplo yo soy de noche o soy de tarde, ahora pasar a mañanas es una Ya. locura, porque tu cerebro te va a decir, no, Claro. te bloqueo. Entonces hay que hacerlo muy lentamente y durante mucho tiempo. Entonces a las personas que ahora mismo son de tarde, que les, por ejemplo, se despiertan o les cuesta más llegar, digamos, a un estado de energía alto. Yo soy de tarde. Imagínate que, por ejemplo, en tu caso, ¿no? ¿De acuerdo? Que 100%. tú empiezas a las 12, ¿no? A las 12 eres persona y dices, al 100% estoy Yo a tope. empiezo a las 9:30, pero claro, no empiezo realmente. Empiezo a las 12. De acuerdo. A Entonces, ser persona. vamos a ver en tu caso, ¿no? Que, por ejemplo, te levantas a las, vamos a decir, a las 8, 8:30, ¿puede Sí. ser? ¿Vale? A Más las o- 7, a 8 menos cuarto, 8 menos cuarto. muy tarde. Sí. Vale, perfecto. Entonces, para realmente hacer ese cambio de empezar mucho antes, primero, tienes que entender que hay un motivo real, que es lo que decíamos antes. En segundo lugar, tienes que ir por intervalos muy cortos, como decíamos antes. Igual que en no hacer nada no tiene sentido hacerlo 10 minutos, hay que hacerlo muy poco. Pues este cambio tiene que ser exactamente igual. ¿Qué significa eso? Que cada día tienes que levantarte, por ejemplo, 5 minutos antes. No media hora o 3 horas, que a veces pasa, Ya. ¿no? Hay gente que dice, a partir de mañana Me se levanto acabó. a las 6. Exacto. Y aquí es donde viene el choque con tu cerebro, porque está muy acostumbrado, tiene una inercia muy grande. Entonces, la idea es hacer muy pequeñito y durante una semana mantener lo mismo. Si, por ejemplo, te sueles levantar a las 8 o a las 7:45, pues empezar a las 7:40, ¿de acuerdo? Y durante todas las semanas 7:40. La siguiente semana, por ejemplo, 7:30, ¿de acuerdo? Y toda la semana 7:30. Es muy importante que sea muy, muy progresivo, porque de esta manera engañamos a nuestro cerebro. Claro. De la otra manera no se hacen Es los un cambios. choque. Exacto, el gran problema que tienen muchas personas es justamente eso, ¿no? Que al final lo que pasa es de 8 a 5:30. Y eso no se puede sostener, porque tu cerebro al final está luchando siempre para volver otra vez a la facilidad. A tu cerebro le Lo que encanta estaba hacerlo más acostumbrado. fácil. Genial. Y hablando de descanso, vacaciones. ¿Son productivas las vacaciones? Bueno, hay una cosa que me gusta decir y es que las vacaciones no son para descansar. Hay gente que dice, no, las vacaciones es descanso, pero realmente no descansas. Y duermen todo el día, ¿no? Exacto. Al final, vacaciones, la gente pues se lo pasa bien, va aquí, va Sí. allá, no tienes por qué ir de viaje, pero al final haces cosas. Entonces, es una gran mentira decir que hago vacaciones para descansar, porque mucha gente al final hace un día solo de descanso, Claro. que es el día antes de volver al trabajo, Sí. ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante que sí, que haya un descanso. Nosotros hemos visto, y hemos investigado sobre este tema, que las personas deberían tomarse aproximadamente entre 4 y 5 días seguidos cada 10 semanas de trabajo. ¿De acuerdo? Si no lo hacemos así, tendemos sobre todo a la sobresaturación, ¿de acuerdo? Y por tanto es muy importante buscar siempre estos pequeños breaks. No hace falta que sea mucho, pueden ser, por ejemplo, un jueves, viernes, sábado y domingo, Sí. un viernes largo, es decir, un puente, o créatelo tú el puente si puedes, ¿de acuerdo? Sí. Como emprendedores es más sencillo, pero sí que es verdad que necesitamos este descanso. Si, por ejemplo, trabajamos 2, 3 meses seguidos, esto es una locura. ¿Por qué? Porque al final lo que pasa es Sí. que justamente terminamos quemados y al final nuestra calidad es más baja y nosotros también aumentamos el nivel de conflictos. Y esto al final no nos interesa ni para nuestros clientes Claro. ni para nuestro propio equipo, en el caso de que lo tengamos, ¿no? Entonces, un punto clave. Y después también están los intradescansos, es decir, aquellos descansos que hacemos durante la jornada. Hemos visto que en neurociencia hay una cosa muy interesante que se llama el ritmo ultradiano, que básicamente son ciclos de 24 horas, pero se dividen en 2 horas. Y hemos visto que nuestro cerebro cambia cada 2 horas. Si tú, por ejemplo, no descansas en esas 2 horas, puedes tener un sobrecalentamiento cerebral. Eso es muy interesante porque... Como el móvil, cuando lo pones Sí. en el sol. Eso es. Igual que un conductor le dicen siempre, no, tiene que conducir 2 horas y después Claro. descansar. Pues lo mismo pasa con tu cerebro. Entonces es muy importante que las personas que cuando están muy enchufadas, muy conectadas con lo que están haciendo, desconecten como muy tarde a los 90 minutos. Porque hemos visto que si sigues, tu nivel de productividad baja a lo largo del día. Entonces no tiene sentido, porque no estás siendo más productivo. Exacto, parece que sí, porque estás muy enchufado y aunque estés en estado de flow que llaman, que es ese Sí. momento en el cual tienes mucha más energía y estás más concentrado, descansa, fuérzate a descansar. Para ello hay millones de aplicaciones gratuitas que te permiten sobre todo decirte, exacto, hay millones. ¿Sí? Pomodoro, pero serían más 20 minutos, ¿no? Creo que es Sí, Pomodoro. de hecho el Pomodoro es algo más sencillito, sobre todo pensado para tareas mecánicas. Yo pensaría sobre todo en que tú te lo eliges, ¿no? Sobre todo que no pases de esos 90 minutos. Hay un montón de aplicaciones que te permiten poner 90 minutos y, por ejemplo, 10 minutos de descanso. Eso es el funcionamiento óptimo de nuestro cerebro. Obviamente no te quedes con las cifras, porque no todo el mundo tiene 90 minutos para trabajar. Ya. Hay interrupciones, hay gente que Sí. te llama, gente que te escribe. Entonces es importante que esos 90 minutos hagas un descanso, porque si no, hemos visto que la productividad baja muchísimo y ya has perdido el día. Y otra cosa interesante, Judith, es que durante el día solo tenemos 210 minutos de concentración máxima. ¿Qué significa eso? Que solo tenemos 3 horas y media para rendir a tope. Hay gente que piensa, no, tengo todo el día, ¿no? Y esto Ya. pasa mucho, que hay gente que empieza por la mañana, contesta 4 WhatsApps, 4 mensajería instantánea, 4 redes sociales, y esto al final estamos gastando un montón de energía pensando que después volverá.
magia, pues no vuelve. Hemos visto que al final la energía es muy básica, es verdad que se puede fortalecer un poquito y aumentar, pero no demasiado. Al final es cuando uno hace, por ejemplo, pesas, está haciendo bíceps, verdad que llega un momento que ya no puede cuando está haciendo pesas, llega un momento que le duele el brazo, lo mismo pasa con la concentración, que se acaba y después no podemos ya rendir más. ¿Qué hacemos cuando está este momento de flow, de concentración y de foco? Nos viene a una hora que no es la óptima. Por ejemplo, nosotros como emprendedores nos lo podemos montar como para que esta hora venga a las 6 de la tarde, ¿no? Pero una persona que trabaja en una empresa no puede. ¿Esto se puede cambiar o influye en nuestro biorritmo y no podemos cambiarlo? Claro, el biorritmo lo comentaba antes, ¿no? Si quieres cambiarlo, tienes que hacer un proceso de modificación a muy largo plazo. A ver, por ejemplo, si yo soy de mañanas y un día me pasa que a las 10 de la noche tengo un momento de energía máximo que digo, guau, tengo que trabajar, aprovechalo. Claro que sí, evidentemente. Si te sale ese día, fantástico. El tema es que si sale muy a menudo, es lo que está pasando porque muchas veces lo que haces por la mañana no está bien planificado o simplemente no tienes algo claro que hacer. La claridad es clave. Al final nos pasa una cosa muy curiosa y que tiene mucho que ver con psicología, que es básicamente el agotamiento del ego. Esto es una teoría muy sencilla que dice que durante el día, cuando tienes más energía, es como que estás más resistente a las cosas, no quieres hacer las cosas, eres más duro con la gente porque tienes más esa energía, pero por la tarde pasa una cosa muy curiosa, es que la gente te dice, ¿quieres ir al cine a ver esta peli? Sí, me da igual. ¿Por qué? Porque estás cansado y dejas ya que otras personas guíen la vida. Exacto. Entonces es muy curioso porque mucha gente que no le gusta lo que hace por las mañanas, por la tarde termina haciendo cosas que le dicen otras personas porque ha pasado durante toda la mañana haciendo cosas que no quería hacer. Entonces, como está agotado a nivel personal, ya no tiene tanta resistencia. Y esto pasa bastante con emprendedores, sobre todo, que están en un momento duro, que ahora mismo lo están haciendo más por necesidad que no por placer o porque les gusta. Están haciendo, digamos, cosas que no deberían hacer por la mañana o que no les interesa, entonces lo que están haciendo es ese agotamiento, porque por la mañana están mucho más activos y mucho más resistentes y escriben más cosas en redes sociales, quejándose de los empresarios, quejándose de los clientes, y al final lo más importante es que después están cansados y terminan haciendo cualquier cosa. ¿Deberían cambiar el tipo de tareas, de hacer algo que les llene más? Claro, esto ya no es tanto productividad, sino estrategia. Al final es una estrategia personal, es decir, realmente lo que estoy haciendo me aporta un valor, esto que quiero hacer tiene un valor en mi vida, sí o no. La productividad al final no deja de ser una metodología de cómo hago todo eso que quiero y lo pongo, digamos, en una estantería, como si fueran libros que vas ubicando en las diferentes estanterías. Entonces la pregunta es, ¿realmente lo que estoy haciendo tiene un sentido para mí? Que es un poco lo que decías tú antes, hay un why, hay un porqué, sí, no, a partir de aquí, ¿cómo puedo ser más productivo? Es el cómo, que el cómo realmente es importante, mucho, pero no vendría tanto para decidir qué estoy haciendo ahora mismo. ¿No? Me ha hecho mucha gracia cuando has dicho de que por la tarde nos dejamos llevar, ¿no? Porque yo siempre que salgo a cenar estoy acostumbrada a tomar tantas decisiones durante el día que siempre digo, bueno, ¿tú qué vas a pedir? Va, lo mismo. Porque no tengo ganas ya de decidir. Es como, ahora una carta, tengo que leer una carta y decidir, como si fuese el gran esfuerzo de mi vida, ¿no? El mayor esfuerzo de mi vida. Y al final, que decidan los demás. Y tienes razón, debe ser por eso, porque decido tanto durante el día que por la tarde ya... Puede ser. Por eso la decisión más complicada de tomar durante un día es la decisión de irte a dormir. ¿Por qué? Porque ya no puedes más, estás cansado. Por eso la gente que está tumbada en el sofá viendo la televisión o viendo su serie favorita en Netflix, donde sea, le cuesta muchísimo tomar la decisión de apagar el televisión, apagar el ordenador e irse a dormir. ¿Por qué? Porque ya no tienes energía para decidir, estás cansado. Y no es porque no quieras ir. Dormidos, ¿no? Exacto. Entonces, ponte una alarma también, igual que te levantas con una alarma, ponte una alarma también para ir a dormir y cúmplela. Claro. ¿Cuál es tu herramienta? Ahora te voy a poner un compromiso seguro. ¿Cuál es tu herramienta favorita de productividad? Bueno, mi herramienta favorita de productividad, sobre todo, es alguna que yo pueda utilizar, ¿de acuerdo? Y que sobre todo sea compatible con todo. ¿Qué significa eso? Yo, por ejemplo, enseño muchísimas herramientas de productividad a diferentes empresas y me interesa alguna que siempre sea compatible con todo lo que tengan las empresas, ¿de acuerdo? ¿Qué significa eso? Que me gusta siempre que tenga la última actualización, que siempre tenga lo último. Ahora mismo estoy entre dos. Y la verdad es que me tienen el corazón robado las dos y son muy buenas. Una es la que decía antes, que es Trello, ¿de acuerdo? Que me encanta y además tiene muchísimas automatizaciones. Pero desde hace poco, concretamente un año y poco, estoy probando mucho y además también he invertido bastante en ella, sobre todo a nivel de... No, se llama Airtable. Ni idea. Airtable es muy interesante porque permite las funcionalidades que tiene un Excel, que no tiene Trello, ¿de acuerdo? Y sobre todo también tiene las mismas funcionalidades que tiene Trello. Súper interesante Airtable, la recomiendo muchísimo.
echar muy un buena, ojo. de verdad muy buena. Son las dos herramientas que para mí considero imprescindibles a nivel de gestión de proyectos, gestión de tareas. Después hay muchas más. Por ejemplo, estoy muy sorprendido de una que se llama MeisterTask, que es muy parecida a Trello, pero tiene funcionalidades muy interesantes y también la recomiendo. Pero sí que es verdad que a nivel de herramientas soy bastante flexible, las pruebo todas y considero que todas tienen margen de mejora, no hay ninguna que sea mejor que otra, Seguro. pero sí que es verdad que algunas son más amigables a nivel de uso y sobre todo algunas son más para ti. Yo creo que es interesante sobre todo que entres en una herramienta y dices, "Buah, esto es para mí". Claro. Si Era lo tienes que necesitaba, ¿no? si no tienes este feeling inicial, Claro. es como que algo falla. Y sobre todo, importante, que alguien te enseñe a cómo utilizarlas. Claro. Porque es que la mayoría de todas fallan por eso, porque son muy bonitas, tienen muchos colores, Claro. ¿no? Son chupi guays Sí. todas. La pregunta es, Esos anuncios son súper modernos, de startup, ¿no? ¿y cómo se usan? No lo sé. Claro. Esa es una gran clave, ¿no? ¿Y alguna herramienta que no sea, digamos, herramienta de software que digas, pues mira, no sé, Pomodoro o alguna herramienta de este estilo? Que digas, de productividad Sí. más que de productividad, de planificación, de cómo planificarse uno al día, aunque sea con un papel. Algo que digas, esto creo que es básico y que una de tus preferidas. A ver, como herramientas me es complicado decirlo, porque es verdad que a nivel de metodologías hay muchos, por ejemplo, el tema de Pomodoro, que para la gente que no lo conozca es muy sencillo, básicamente funciona, tú trabajas 25 minutos, descansas 5 y esto lo haces hasta que se complete el círculo entero del Pomodoro, porque Pomodoro viene básicamente de un tomate, ¿de acuerdo? Pomodoro es tomate en italiano y esto se lo inventó una persona que se llama Francesco Cirillo, que básicamente lo que dijo es que trabajaba muy bien con su temporizador en forma de pomodoro, en forma de tomate. El de la cocina. de toda la Exacto, el vida. de la cocina de toda la vida, entonces la gente lo que veía es que cada 25 minutos trabajaba. Yo recomiendo mucho el Pomodoro para tareas muy poco creativas, muy rutinarias, cosas que por ejemplo estás haciendo facturas, cosas que no tienes que pensar, cosas muy básicas. Sí que la recomiendo, de verdad. Pomodoro es muy sencilla, es una herramienta que básicamente consiste en eso, 25 minutos y 5 minutos de descanso. Después hay metodologías más complejas como GTD, que se llama Getting Things Done, que está muy bien y evidentemente tiene una estructura muy clara, que al final sobre todo dice que toda aquella información que tengas, reténla, captúrala y a partir de aquí procésala y finalmente hazla. Esto es muy interesante como concepto, pero a nivel de aplicación es muy complicado. Yo la recomiendo sobre todo si eres una persona muy estructurada, pero no recomendaría nunca, de acuerdo, para empezar, porque es algo bastante duro. Es decir, a no ser que estés muy acostumbrado, no la recomendaría al principio. A no ser que seas alguien que digas que la productividad es súper importante para mí. Entonces, yo me gustaría recomendar una estructura muy básica de productividad, y es la siguiente, y es, siempre trabaja por semanas. Creo que es clave trabajar por semanas. ¿Por qué? Porque la semana te da un espacio, digamos, lo suficientemente contenido a nivel temporal, porque puedes ver más o menos de lunes a viernes qué es lo que tienes que hacer, pero a la vez tampoco te pierdes demasiado en el tiempo. Cosas de futuro. Exacto. Si por ejemplo tienes en mes, es demasiado, porque pensar lo que harás en 3 semanas, de hoy a mañana puede cambiar todo. Sí. Entonces, los 3 tips que me gustaría dar son los siguientes para crear tu propia metodología de productividad. La primera, olvídate del tema de urgencia e importancia, ¿de acuerdo? Creo que es clave hoy en día pensar en eso porque ya no tiene sentido. Urgente es todo, es decir, no conozco ningún cliente que te diga, no, esto no me lo hagas para mañana, ¿sabes qué? Házmelo pero el mes siguiente. Yo no conozco todavía ningún cliente que te haga esto, primero. Segundo, todo es importante, ¿de acuerdo? La importancia al final es algo personal. ¿Qué es importante? Dependerá, ¿no? Tus valores, tu filosofía, tu estrategia, tus plazos, depende. Entonces, sobre todo, ya no utilices urgencia e importancia. Utiliza sobre todo, y esto es muy importante, ¿de acuerdo? La energía mental que decíamos antes. ¿En qué momento lo voy a hacer? ¿De acuerdo? Esto es clave. Y en segundo lugar, también importante, cuida tu nivel de atención. ¿Estás atento para hacer esto ahora mismo o tienes la cabeza en otro sitio? Si no es así, no lo hagas ahora mismo porque lo vas a hacer mal y lo tendrás que repetir y la calidad es clave, ¿vale? Este es el punto número 1, no utilices pueden urgencia e pivotar, importancia. que no se obliguen a hacer algo en el momento que no es el idóneo, ¿no? Que pueden Exacto. pivotar a otra tarea y que no se sientan mal por ello, porque no pasa nada. Sí, no pasa nada, porque al final la idea sobre todo es que sepas el momento ideal para hacer cada cosa. Esto al final es práctica. Es verdad que ahora te podría decir cómo hacerlo, pero es práctica, ¿no? Punto número 1. Segundo punto. Anota las cosas que sean repetitivas, es decir, aquellas cosas que cada semana sean las mismas, por ejemplo, revisar el email, revisar la agenda, actualizar los informes de no sé quién, hacer, por ejemplo, una copia de backup de todos mis archivos. Esto al final son cosas repetitivas que haces cada semana, no pienses en ellas, ¿de acuerdo? Bórralas, sácalas de tu cabeza y anótalas como si fuera un checklist, ya sea diario o semanal. Importante sobre todo que tengas siempre eso. ¿Por qué? Básicamente porque te permitirá dos cosas. La primera, ser mucho más realista a la hora de planificarte, porque sabrás realmente el tiempo disponible que tienes real, ¿sí? Y en segundo lugar, que a la hora de planificarte las tareas
sobre todo puntuales o cosas que tengas que hacer en un momento concreto, ¿de acuerdo? Te será más fácil ubicarlas. Si tú sabes que ese día tienes que hacer 10 cosas repetitivas, sabrás que a lo mejor solo puedes hacer una cosa y ya no te sobreplanificarás. Claro. Punto clave. A mí me va muy bien relacionado con esto. Sí. Yo me hago lo que se llama un cuadro horario, como en el cole. Entonces los martes tenemos rodaje. Ya sé que los martes yo llego y no tengo que hacer nada más que el rodaje. Perfecto. Es verdad que yo tengo muchas cosas delegadas y puedo permitirme estar 4 horas haciendo una tarea concreta. Luego tengo clase de inglés tal hora a tal hora, que es una cosa que es fuera de la oficina, pero también es trabajo, ¿no? Y entonces me pongo todo lo que tengo que hacer. Las reuniones de equipo es una vez al mes, la de objetivos generales. Son los jueves, el segundo jueves de cada mes. Entonces tengo como mi cuadro horario y ya sé qué tengo que hacer siempre. Perfecto. Y eso me va genial. Sí, es una forma de hacerlo. Al final lo que hacemos sobre todo... Las tareas repetitivas, eso, bueno, metes en la agenda y intentar decir que siempre se hacen tal día, tal hora. Correcto. Eso me va súper bien. Eso está muy bien, sobre todo que sean muy pequeñitas, porque a veces tareas repetitivas decimos, por ejemplo, cada semana yo, no sé, tengo rodaje. Pero la pregunta es, ¿qué es rodaje, no? Rodaje, claro. Un poco lo que decíamos antes, ¿qué es productividad? Rodaje significa tener que editar los contenidos, tener, por ejemplo, que editar el vídeo, significa crear los contenidos. Entonces es muy importante que cada uno de estos puntos tenga su pequeño checklist para saber realmente qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y un tercer punto, que antes lo decíamos, sé un project curator, ¿no? Un curador de proyectos. ¿Qué significa? Que cada semana borra todo lo que puedas y no acumules nada. Lo mismo pasa con toda la información que recibimos. Sobre todo cuando leas cosas interesantes, por ejemplo, ahora mismo estás viendo esta entrevista, ¿sí? Y la estás viendo en un momento determinado. Es importante que cuando la veas, no la veas en el mismo momento, es decir, no la mires en el mismo momento. Es importante que las guardes y busques un momento a la semana para hacerlo. Lo mismo pasa de acuerdo con las tareas. Busca un momento a la semana para eliminar cosas que ya no tengan sentido. Si no lo haces, la tendencia será natural, que es acumular cosas y guardarlas para la siguiente. Ideas, ¿no? Exacto. Al final es un Diógenes digital, ¿no? Diógenes personal, al final de casa, y después está el Diógenes digital, que es acumular cosas digitales sin sentido. Esto pasa también con cosas que te descargas, ¿no? Vas descargando y piensas, es que no lo voy a consumir. Es mejor no perder el tiempo descargando cosas que no vamos a consumir. ¿Y lo sabes? Sí, y lo sabemos además, pero caemos otra vez. Bueno, Miquel, ¿algún consejo final? Yo creo que les has dado un montón, ¿no? Tienen muchas herramientas y un montón de contenido para ser más productivos. Si queréis saber más sobre Miquel, esta entrevista sale el miércoles y Miquel estará en Crecimiento XL, es uno de los ponentes. ¿De qué nos vas a hablar? ¿Cómo se llama el título de la ponencia? Pues justo hablaremos de neuroproductividad, que es, como decíamos antes, cómo puedes entrenar a tu cerebro para conseguir tus metas. Es muy importante, de acuerdo, entender cómo funciona tu mente para después ser más productivo. Las cosas no funcionan simplemente por aplicar herramientas, metodologías. Lo importante primero es entender qué pasa por ahí dentro y después podemos cambiar todo lo que queramos. Así que si queréis verlo en acción y en persona, tenéis que venir a Crecimiento XL. Pues gracias, Miquel, por estar aquí, por darnos esta charla increíble, que yo estaba así súper anonadada, estaba casi en estado de flow escuchándote y nada, gracias por estar aquí. A ti, Judith, y un abrazo a todo el mundo. Hasta la semana que viene. Chao.